Hola, Brígido Cabrera nuevamente. Continuamos con 5.5. 5.5, video 5.5 del curso de neumatología basado en el curso El Espíritu Santo y el Ministerio de la Iglesia preparado por este servidor Brígido Cabrera. Habíamos quedado en la historia de Martín Lutero y la reforma que se produjo dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué podemos decir? ¿Se logró una reforma dentro de la Iglesia Católica? Podríamos decir que se logró. ¿Se separaron ellos? Sí, lo hicieron. Pero tenemos que entender que el tronco verdadero es la Iglesia de Jesucristo y no Roma. Como muchos de nosotros aún creemos y predicamos que nosotros salimos de Roma y que salimos porque no estábamos de acuerdo con su doctrina. Es todo lo contrario. Fue Roma quien salió de la iglesia verdadera. Y repito, fue Roma que salió de la iglesia verdadera porque no quiso someterse a las enseñanzas verdaderas de Cristo. Así que la rama no somos nosotros los que tenemos la verdad absoluta, sino aquellos que molestos por el sacrificio de Cristo salieron y establecieron sus propias reglas. Sus propias reglas. ¿Es esta la verdad? Ellos entraron dentro de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, y fue la rama que fue cortada, pero el tronco verdadero continuó su trabajo. Quizás esto usted no lo había pensado, pero nosotros somos el tronco verdadero. Y todo lo demás que se pegue y haya que cortar, se cortará. Otra cosa que debemos analizar es el caso del uso del lenguaje con raíz griega. Lamentablemente los griegos no fueron lo mejor que se puede decir en cuanto a moral y conducta. Y en esto estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto, o sea, con lo que se puso en Toronto. Pero no podemos pensar que porque ellos eran inmorales, que la Biblia está contaminada porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. No, ni pensarlo. Más bien tenemos que hacer lo posible por acercarnos lo más posible a los idiomas originales para poder entender mejor lo que es la Biblia o el Nuevo Testamento, en este caso. Solo con la mira a la Escritura, no su conducta, porque la Biblia es el producto de hombres arrepentidos de diferentes culturas y lenguas, y solo estudiándola podemos realmente presentar defensa a quien así lo demande. Lo mismo pueden decir los griegos de nosotros, los hispanos. Nuestros colonizadores no fueron de lo mejor que se podía esperar y no usaron la Biblia en una buena forma para su colonización. Esto no nos hace a todos los que hablamos español o cualquier otro idioma reo de condenación, porque en todos los tiempos ha habido hombres malos y buenos. Entonces, criticar el origen en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, koiné, por cierto, eso también es falta de conocimiento y es falta también de un análisis profundo. Si los nuevos apóstoles quieren ir al Monte Olimpo, como se promovió en Toronto, y derramar aceite y proclamar que esa montaña es de Cristo, como se informó en la cumbre, amén. Pero ninguno de los apóstoles de la Biblia hicieron cosas iguales. Más bien, iban a predicar a la gente que se convirtieran de la tiniebla a la luz. El problema no lo tienen los montes, como han querido presentarse en esta convocación apostólica, ni las culturas antiguas. El problema lo tenemos nosotros. Cristo nos mandó a predicar el evangelio, no a ungir piedra, ni echar galones de aceite sobre la ciudad, ni tampoco ir al Monte Olimpo, porque ahí estaban los dioses,
para nosotros quitarle el monte Olimpo a los dioses griegos. Dejen a sus demonios, si se sienten bien en ese monte, déjenlo ahí y vayamos nosotros con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la única que mata y da vida. Pero bueno, la Biblia claramente dice que Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Yo creo que el enemigo es mentiroso y padre de mentiras, según Juan 8:44. Cuando él se atribuye propiedades de esta tierra como ciudades, montes, ríos, lugares, etc., solo hay que dar un vistazo a la Biblia y descubriremos que todas esas cosas son de Dios, no del diablo, como mucha gente se las da. Es sorprendente que la mayoría de las actividades que se desarrollan a nivel del nuevo movimiento apostólico, o más bien de guerra espiritual, porque están ligados en muchas de sus actividades, están en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Analícelo y busque usted al apóstol Pablo ungiendo una piedra. Busque usted al apóstol Pedro echando aceite en el monte Olimpo, que justamente anduvieron por ahí por Grecia, cerca. O búsquelo echándole aceite a los ríos, en la cabecera de los ríos para que los demonios se vayan. Mentira del enemigo. Dios es poderoso y Él nos ha dado autoridad en su palabra. Y cuando predicamos la palabra de Dios, anunciamos sanidad, anunciamos salvación, anunciamos la buena nueva del Señor. Un ejemplo claro lo encontramos en el libro de Génesis con el uso del aceite y Jacob. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28:18. No estoy en contra del uso del aceite, pero lo extraño de todo esto es que las prácticas que usan estos grupos son parte de sus rituales, como el caso de lanzar aceite desde un avión volando sobre una ciudad para ungir la ciudad, como si las estructuras físicas o urbanas tuvieran la culpa del pecado del hombre. Otro es el uso del shofar, los cuernos esos que tocan para los llamados de guerra y también para la convocación en algunas de las reuniones, tal como instruido a Aarón en la fabricación de la trompeta para la guerra en el libro de Números, capítulo 10, verso 1, 10. La iglesia del presente siglo no está sola. El Consolador está con nosotros y no tenemos que hacer las obras que hacían antiguamente para ganarnos los beneficios de Dios. Eso ya fue hecho por Cristo Jesús en la cruz. Y la única obra que podemos hacer para agradar a Dios es la predicación del Evangelio del Reino. ¿Estamos de acuerdo? Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento se da instrucciones con relación al uso del aceite. Mateo capítulo 6, verso 3, y dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. También está el otro verso en Santiago 5:14 que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esto es porque el Espíritu Santo es el superior ungüento del Antiguo Testamento, según nos habla la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 29, versos 24 y 25. Dice acacia, de casia 500 ciclos, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el orden del perfumador será este aceite de la santa unción. Jesucristo envió al Consolador como fue su promesa, y una de las bendiciones que tenemos con el Espíritu Santo es que Él es el omnipresente, omnisciente, el todopoderoso. Nuestra guerra está ganada si dependemos de Él, porque solo Él conoce esta tierra donde tiene el nido la serpiente, y solamente a Él
le tiene miedo el enemigo. El enemigo no le tiene miedo a un galón de aceite. El enemigo no le tiene miedo a todos los conjuros que usted hace y que clava clavo en un lugar. No, no, no. Él sabe que esas son cosas que usted se han inventado. Pero sí le tiene miedo a la presencia del Espíritu Santo en la vida. Sí le tiene miedo a la presencia del Señor Jesús en una reunión. Ahí sí hay problema. Eso indica que nosotros estamos acostumbrados a formar una doctrina de poco peso, porque por lo general radica en la revelación de algún iluminado que de alguna manera dice que Dios se lo ha mostrado. Aquí es donde tenemos problemas, porque las revelaciones de Juan están en la Biblia. Las de Daniel, Pablo y todos los que Dios se los reveló, para la revelación individual debe de ser tomada como una experiencia personal que puede afectar a un grupo de personas que están siendo ministradas en esa ocasión, pero que no es un mandato universal para la iglesia. Debemos tener bien claro que la predicación es la presentación verbal sustantivo evangelio, del sustantivo evangelio, y que esa palabra tiene la dimensión que nosotros creamos que puede tener. Ellas son palabra de Dios y son infinitas como Él es. Por eso muchos son los salvados con la misma palabra y el efecto ha sido diferente en cada persona. Pero han sido salvados, que es lo más importante. Estamos llegando ya al final de nuestro capítulo y tenemos aquí el Espíritu Santo y la ofrenda. No quiero entrar en detalle con relación a las ofrendas porque yo personalmente creo que ofrendar es una bendición de Dios y que Dios bendice al dador alegre que ofrenda para que pueda extenderse el reino de Dios. La manipulación dirigida no es el Espíritu Santo de Dios, y mucho menos cuando se hace para beneficio propio de los que tales hacen. La siembra, la cosecha. Siembre aquí, que Dios te va a multiplicar y toda esa cosa. Tenemos que denunciar lo que en nuestro siglo está sucediendo y lo que no le hace bien a la iglesia. Lo peor de todo es que son los hermanos de las iglesias y los mismos líderes de mentes débiles los que caen primero con los famosos trucos de siembras que Dios te dará. ¿No será esto más bien una forma muy exagerada de levantar ofrenda? Aunque la Biblia habla de los diferentes tipos de ofrenda, también se habla de la voluntaria. Pero si yo ofrendo para recibir una sanidad, estoy haciendo lo mismo que hacían los romanos con los tiempos de Lutero, comprando indulgencia con otro nombre. El que paga por una sanidad está comprando su sanidad. El que paga por la salvación de un hijo está comprando la salvación de su hijo. Está el Espíritu Santo presente en este tipo de negociaciones que no dejan de ser una afrenta para el Evangelio. ¿Y para qué meternos en descubrir lo que de qué murió Lázaro, como muchas veces predicadores quieren decir y ser científicos y decir que Lázaro murió porque le pasó tal cosa y le traen un nombre científico porque fue una catalepsia, que fue un ataque al corazón? De repente tenía azúcar, o sea, tenía diabetes y murió, y quién sabe. A nosotros, ¿qué nos interesa saber de qué murió el pobre Lázaro? A nosotros lo único que nos interesa, según el capítulo 11 de Juan, es que Jesucristo lo resucitó estando muerto hacía 4 días. Pero si tratamos de responder la pregunta, ¿cuál es la autoridad de un apóstol? Tendremos que dividir los apóstoles en 2 grupos principales. A, apóstoles universales, y B, apóstoles denominacionales. Apóstoles universales y apóstoles denominacionales.
El primer grupo de apóstoles tenemos que nominarlos como universales, porque ellos tenían la responsabilidad de poner el fundamento de la iglesia universal. La iglesia cristiana, ellos fueron las columnas de nuestra fe, la que hoy defendemos. Sus escritos han sido nuestra regla de fe y conducta. Su responsabilidad no era solo por su nación étnica, sino por la iglesia en general. Cosa esta que entra en contraste con los apóstoles denominacionales. Los apóstoles denominacionales, ¿qué hacen? Trabajan para su denominación. Estos apóstoles de segundo orden, aunque se quieran proclamar universalmente, no pueden serlo por varias razones. Primera razón, no estuvieron con Jesús en el ministerio. 2, no fueron llamados por él de la misma manera. 3, sus enseñanzas no tienen que ser necesariamente seguidas o más bien obedecidas por toda la iglesia en la universalidad, por razones del canon cerrado. 4. Sus escritos e instrucciones solo tienen que ser obedecidos por los que están bajo su gobierno y no necesariamente por los demás. ¿Estamos de acuerdo ahí? Apóstoles, estamos de acuerdo. Aunque también creo que ninguno de los de hoy llamados apóstoles consideran que sus instrucciones deben ser obedecidas por todos los creyentes en Cristo, porque de ser así tendríamos un caso parecido a lo de José Smith, el de los mormones, y su libro Mormón, escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, que también a los judíos, y también a los judíos y los gentiles, escrito por vía de mandamiento por el espíritu del profeta y la revelación escrita y sellado. Bueno, y para los que conocen el movimiento mormón, ya conocen el famoso libro Mormón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Smith? Que recibió una revelación especial y entonces formó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí ningún cristiano sensato se confunde, porque sabemos que la Biblia ya está completa y no necesita de ayuda de ningún testamento misterioso, de apóstoles fraudulentos, como es el caso de José Smith. Por eso tendríamos que concluir que la autoridad de los apóstoles universales era sobre toda la iglesia de Jesucristo. Todos sus escritos e instrucciones tienen que ser seguidos por todos los creyentes en Cristo Jesús. Esa era la doctrina de los apóstoles universales, pero para los apóstoles denominacionales depende de su propia organización que los reconoció como tal, lo cual no necesariamente tiene que ser la opinión de todos los creyentes. ¿Quiénes son los responsables de confirmar el llamado apostólico, si es que verdaderamente existen apóstoles y ministerio apostólico en el día de hoy? A esta pregunta tenemos que responder que los responsables son aquellos que han proclamado a tal apóstol o misionero o ministro o determinado hermano. Es un asunto de orden lógico, porque nadie tiene aquí el control de la universalidad de la iglesia que no sea el Espíritu Santo. Y nadie controla el Espíritu Santo en sus funciones, porque Él es Dios. Entonces, concluimos con la pregunta: ¿está en vigencia el ministerio apostólico? La respuesta depende de la óptica con que usted lo vea. Para muchos no, para otros sí. Y cada uno tiene sus razones para defender sus propias posiciones. Para mí, en lo personal, me sumo al número de los que creen que es un asunto denominacional y no universal. Que usted puede llamarlo misionero, apóstol, si su organización se lo permite. La mayoría de las denominaciones tienen sus reglas litúrgicas en cuanto a la administración de los sacramentos, bautismo, Santa Cena.
En la gran mayoría de los casos, solo un ministro ordenado al ministerio completo puede hacer esto. Pero creo que los apóstoles presentes son más por escalafones denominacionales que por el trabajo que ellos hayan desarrollado para con Dios. Digo esto porque una gran cantidad de los apóstoles del segundo orden ni siquiera conocen bien otras denominaciones y en algunas ocasiones son incapaces de defender con altura su propia doctrina y se basan en una revelación o revelaciones particulares para fortalecer sus argumentos. No tenemos que olvidarnos que los apóstoles eran maestros por excelencia de la doctrina de Cristo y que sus enseñanzas no eran en privado, como muchos hoy quieren presentarse, sino que fueron públicas para la edificación de la iglesia. Teniendo el Espíritu Santo dones para su iglesia, no podemos desmayar en la oración y predicación delante de Dios para que nos llene de su gracia y podamos ser útiles para su obra y estar atentos al consejo del apóstol Pablo que dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os mostraré un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Termina la cita del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Mis amados, aquí terminamos la lección número 5 o el capítulo 5 del libro El Espíritu Santo, o de la lección del curso El Espíritu Santo y el ministerio en la iglesia. En otra palabra, neumatología. Dios lo bendiga. Soy Brígido Cabrera y estaremos viéndonos en el próximo capítulo. Espero que no se ofenda conmigo y que de alguna manera haya aprendido algo nuevo. Dios lo bendiga y Dios lo guarde.